Bien, queridos hermanos, reciban un cordial saludo. Sean todos ustedes bienvenidos a otra clase más del libro El cielo y el infierno o la justicia divina de Allan Kardec. Bien, vamos a continuar en nuestro proceso formativo de este texto del libro El cielo y el infierno. Y ustedes recordarán, ya estamos en la primera parte que se titula Doctrina. Vimos el capítulo primero en el cual hablamos del porvenir y de la nada. Vimos el capítulo segundo en el cual hablamos del temor a la muerte, cuáles son las causas principales para que el ser humano tenga ese temor a la muerte. Y ahí también vimos por qué los espiritistas no tienen temor a la muerte. La clase anterior vimos el capítulo tercero titulado El cielo, y ahí vimos y fuimos desmontando todos esos sistemas de creencias, de pronto esos paradigmas que por influencia de los mismos dogmas religiosos, pues cada uno de nosotros de pronto llegó a albergar una creencia de pronto un tanto alejada de la realidad. De tal manera que aquí en este capítulo del cielo, los espíritus superiores y el maestro Allan Kardec nos vinieron a mostrar cuál es el verdadero significado del cielo, cuáles son esos lugares o esas instancias que los espíritus puros, los espíritus más adelantados, nuestros hermanos mayores, podríamos decirlo así, los espíritus de primer orden, habitan, en los cuales ellos se desenvuelven en sus quehaceres en la vida espiritual. Y ahí vimos ese sinnúmero de ocupaciones que desde los más elevados, los que están más cerca de nuestro Padre Celestial, hasta los más inferiores como nosotros y los que están inclusive por abajo de nosotros en la escala espírita, vimos que todos tienen ocupaciones. ¿Listo? Entonces ahí ya fuimos haciéndonos a una idea más fidedigna, más exacta de lo que es el verdadero cielo, ese cielo que el Maestro Jesús en reiteradas ocasiones le hablaba a la gente y él les decía, ¿en qué se parece el reino de los cielos? ¿O a qué se ha de parecer el reino de los cielos? Y él citaba constantemente ese reino de los cielos. Ya sabemos que no es ese lugar que nos habían dicho, que se creía que estaba en la parte superior, ¿cierto? Recuerdan ustedes que ahí algunos hablaban de ciertos cielos concéntricos y que estaban superpuestos unos sobre otros, inclusive hasta el número de 11, se llegó a decir que habían 11 cielos. En el sistema tolemaico, Ptolomeo describió 11 cielos. Vimos que los musulmanes, los que profesan el Islam, tienen la creencia de 9 cielos. Y según ellos, en cada cielo que se va elevando, el creyente, el seguidor de Alá, ¿cierto? Pues, y de Mahoma, que es el profeta mayor, pues va aumentando su grado de felicidad. Y vimos cómo para los cristianos solamente hay 3 cielos, ¿cierto? Y se dice que el cielo, el primer cielo, es la atmósfera que nos rodea, el aire que respiramos, y ellos lo ubican hasta la altura de las nubes, básicamente hasta donde inicia la estratosfera. Y ellos dicen que después viene el segundo cielo, que está conformado por todas las estrellas, todos los astros que hay en el universo, y ya viene el tercer cielo, que es el más alto de todos. Por detrás de esos astros quedaría la mansión del Padre Eterno. Esa es la mayoría de cristianos que tienen esa concepción del cielo. Nosotros ya fuimos desmontando todos esos mitos, esas creencias, y nos vienen aquí los espíritus superiores a confirmar lo que realmente es el cielo. Ya sabemos que no le podemos, al espacio, al universo, no le podemos trazar un límite, y que es ese paradigma que existía durante la antigüedad y durante el periodo del medioevo, ¿cierto?
de pensar que la Tierra era el centro del universo, ya no va más. Ese paradigma ya es reevaluado y fue recontextualizado desde cuando apareció el paradigma del heliocentrismo, que obviamente no deja de ser un paradigma y el cual hoy en día pues ya no tiene ningún fundamento. Ya la ciencia de la astronomía nos ha venido a clarificar cuál es la mecánica celeste y cómo está conformado el universo. Y lo que yo les decía a ustedes en la clase anterior, hasta cierto punto, porque no podemos, todavía nosotros como seres humanos somos tan minúsculos, tan pequeños, pero tan pequeños, que no estamos en capacidad, nuestra inteligencia, nuestro desarrollo intelectual todavía no nos da la capacidad para poder comprender ni siquiera cuán grande es el universo. Así que ya aquí de todas maneras nos vamos dando cuenta de que ya no existe un arriba y un abajo. Hoy vamos a ver el capítulo cuarto. En este capítulo cuarto, que se titula El infierno, vamos a ver la parte opuesta al cielo, ¿cierto? Y los antiguos decían que el cielo necesariamente tenía que estar arriba y el infierno abajo. ¿Listo? Este capítulo yo lo he dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. ¿Por qué lo dividí en dos partes? Precisamente por su extensión. Y hoy vamos a ver lo que tiene que ver la definición del infierno. Vamos a ver ahí el primer apartado, que es la intuición de las penas futuras. Vamos a ver también el infierno cristiano imitado del infierno pagano. Por lo tanto, vamos a ver qué es eso del infierno pagano, de dónde surge ese infierno pagano y por qué, pues según los entendidos, los teólogos y los críticos, porque obviamente en este aspecto de la teología, pues hay quienes están a favor y quienes están en contra, digámoslo así. Y los críticos dicen que pues fue prácticamente copiado. El infierno cristiano fue copiado del infierno pagano. Y terminaremos esta primera parte hablando del limbo. Perdón. Ahí terminaremos la primera parte. De tal manera que ya para la siguiente clase vamos a ver la segunda parte en lo que tiene que ver con el cuadro del infierno pagano, una descripción que hace allí el maestro Allan Kardec, y cerraremos esa segunda parte con el cuadro del infierno cristiano. ¿Listo? Bien, queridos hermanos, entonces vamos, ya me voy a exponer a partir de este momento a compartir mi pantalla con ustedes para iniciar el recorrido por este material que he preparado para esta clase. Bien, entonces tenemos acá capítulo cuarto. Vamos a ver, el capítulo se titula El infierno y vamos a ver la primera parte. Y aquí yo he colocado una etimología de la palabra infierno. Y esta etimología de la palabra infierno nos dice lo siguiente. El infierno viene del latín inferum o inferus, que viene a significar lugar inferior o por debajo de o lugar subterráneo. De hecho, la palabra inferum, digámoslo así, hace referencia a algo que está o que es inferior. Eso es básicamente la palabra, el significado y la etimología de la palabra infierno. Por lo tanto, acá en esta descripción etimológica nos dicen que esta palabra inferum o inferus está directamente en relación con la palabra Seol, que era la palabra como en el antiguo hebreo, los hebreos utilizaban esta palabra para el Seol, es decir, para referirse a ese lugar donde iban los condenados. Los griegos le tenían su propio nombre también y para ellos era el Hades. ¿Listo? Esa era la... Y para muchas religiones también tienen otra descripción acerca de esto, ¿cierto? Y generalmente se decía este Seol, este Hades o este Infernum, ¿cierto? Al lugar a donde iban a parar los seres humanos después de la muerte. ¿Listo? Se decía que en este sitio los condenados iban allí
para ser torturados y que eran torturados eternamente. ¿Listo? En el judaísmo, la palabra tiene una equivalencia en la jejena, que inclusive está allí consignado en el Evangelio, y el Maestro Jesús en una ocasión hizo referencia a esa jejena. ¿Listo? Los griegos le decían Hades o también le decían el Tártaro. En la mitología nórdica, ellos le decían Helheim, con H inicial, Helheim, y en el hinduismo también tiene su equivalencia en la palabra Naraka. También para el budismo utilizan la misma palabra Naraka, tanto en el hinduismo como en el budismo, que son dos religiones originarias de la India. ¿Listo? Y generalmente se le determina también como ese lugar del inframundo para otras religiones. ¿Qué sucede en el caso de nosotros, los cristianos? La teología católica, en especial los católicos y los teólogos que son de esa vertiente de la Iglesia Católica o Iglesia Universal o Iglesia heredera de ese imperio romano, ¿cierto? Y que según la misma Iglesia Católica pues se consideran como la única y verdadera iglesia instituida por Jesús acá en el planeta Tierra. Ellos dicen que el infierno vendría a ser una de las 4 postrimerías donde el ser humano termina su existencia. ¿A qué hace referencia la palabra postrimería? Hace referencia al lugar final, a donde el ser humano viene a terminar. ¿Cuáles serían esos 4 lugares? Pues el uno sería o el cielo, el otro sería el infierno, el otro sería el purgatorio y el cuarto y último sería el limbo. Ahí tendríamos las 4 postrimerías donde, según la Iglesia Católica, el ser humano terminaría su existencia. Según el catecismo de la Iglesia Católica, ellos afirman que el que termine en un lugar como el infierno, ¿cierto? Allí la existencia es por toda la eternidad. Eso no es una existencia pasajera, sino es por toda la eternidad. ¿Quiénes van a terminar en el infierno? Según este catecismo de la Iglesia Católica, pues las almas de los que mueren en estado de pecado mortal. Hay una descripción de 7 pecados capitales, ¿cierto? Y de acuerdo a esos dogmas católicos, pues aquella persona que infrinja y muera en pecado mortal, digámoslo así, pues inmediatamente va a descender a ese sitio después de la muerte. ¿Para qué desciende allí? Desciende para sufrir una pena, una tortura, digámoslo así. Y la forma más típica, y eso lo vamos a ver en el transcurso de este capítulo, es a través del fuego, porque se considera el ser humano desde la antigüedad, desde tiempos inmemoriales, siempre ha considerado el fuego como uno de los castigos más grandes que pueda sufrir el ser humano, ¿cierto? Entonces se considera que este fuego, ¿cierto?, es la pena típica y principal, ¿sí?, que puede sufrir un ser humano. Obviamente este catecismo de la Iglesia Católica le adiciona aquí un condimento, digámoslo así, y sería que obviamente el que está condenado, aparte de que está sufriendo por el fuego eterno, tiene que sufrir la separación eterna de Dios, es decir, que está totalmente alejado de Dios. En otras palabras, Dios lo ha hecho a un lado, ya no tiene reversa, como digo yo así coloquialmente, tiene más reversa un avión cuando está volando. ¿Listo? Entonces, aquí nos dicen, según este catecismo, y es de pues relativa procedencia, no es muy antiguo que digamos, esto que les estoy hablando está consignado en el catecismo que fue publicado en 1997 y que fue obviamente revisado, corregido por el mismo Vaticano. Obviamente pasó por las manos de
el pontífice, el sumo pontífice que es el Papa, ¿no? Entonces nos dicen aquí que este catecismo aclara también que ese infierno, y hoy, pónganle cuidado aquí entre comillas lo que nos están diciendo ellos, porque ya nos damos cuenta que la Iglesia Católica ya no puede asumir las mismas posturas que asumía 100 años atrás, 200, 300, es decir, 3, 4, 5 siglos atrás, inclusive en el periodo del medioevo, durante la época del Renacimiento en la época ya en el perdón, en el modernismo como tal, la Iglesia intentó hacer y sostener estos dogmas, es decir, la existencia de estos lugares, de estas 4 postrimerías, en especial las 2 más importantes, que es el cielo, que vendría siendo el lugar de los elegidos, de los premiados, ¿cierto? O el infierno, que es el lugar de los réprobos, es decir, de los que perdieron la prueba, los que están condenados por toda la eternidad. Entonces, ¿a qué viene esta aclaración que les voy a decir acá en este momento? A que ya en este catecismo se nos está diciendo que por una parte hay una separación eterna de Dios, que eso ya es, lo consideran ellos una pena, ya no se pega tanto al fuego del infierno y a la tortura física como tal, sino que nos dicen que es un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. ¿Listo? Y cuando nos dicen autoexclusión es que uno mismo es el que se está excluyendo. No es que Dios lo haga uno a un lado, sino que uno mismo genera ese estado de autoexclusión. Y nos dicen definitiva, es decir, por toda la eternidad. Y cuando nos dicen autoexclusión definitiva de la comunión con Dios, ya no podemos estar cerca de Dios. Aquel que está condenado para toda la eternidad, no puede estar cerca de Dios. ¿Listo? Entonces el Papa Juan Pablo II, nos dicen aquí, señaló que más que un lugar, y ahí es donde vienen las comillas que yo les digo a usted, consideraría la Iglesia a este sitio como una situación propiciada por el alejamiento de Dios. ¿Listo? Inclusive el Papa Francisco, ya el pontífice actual, y muchos teólogos contemporáneos ya no consideran a ese infierno como un lugar, porque ya la Iglesia ha evadido decir, sí, está abajo, ya evaden darle un lugar físico. ¿Por qué? Porque obviamente hoy en día ya no podemos ubicar el cielo arriba y el infierno abajo. Se creía que el infierno estaba, por eso la palabra ínferos o ínferus era inferior, era el lugar inferior. ¿Cierto? Ya sabemos ahí que es el lugar subterráneo o el lugar que está por debajo de, o el lugar inferior. Eso vendría siendo la palabra infierno, algo que está por debajo de. Entonces se creía que el infierno estaba debajo de la corteza terrestre, por debajo de la tierra. Ya aquí nos están diciendo estos teólogos contemporáneos, lo consideran más que un lugar, lo consideran como un estado de sufrimiento, es como un estado del alma, ¿cierto? Un estado de autoexclusión definitiva de la comunión de Dios y de los bienaventurados, es decir, de nuestros seres queridos, si estamos condenados a este lugar de sufrimiento. ¿Listo? Bien, queridos hermanos, vamos a continuar entonces y pasamos acá. Vamos a abordar el primer apartado que trae este capítulo, que se titula Intuición de las penas futuras. Y el maestro Allan Kardec aquí nos dice que desde todos los tiempos, desde la antigüedad, los seres humanos, desde los más primitivos, pasando por todos los estadios y las diferentes civilizaciones que han poblado el planeta Tierra, ¿cierto? Siempre han creído y eso es como una intuición que llevamos nosotros, así como veamos que cuando hablamos del cielo y cuando hablamos de la muerte, ¿cierto? Hay una intuición, algo adentro de nosotros que nos dice que debe haber un después. Ya descartamos la doctrina del nihilismo, ¿cierto? De que todo termina en la nada. Entonces ya sabemos nosotros que sí hay un después. Y aunque a algunas personas, muchos incrédulos, les cuesta
aceptarlo, y dice el maestro Allan Kardec que muchos lo hacen más de labios para afuera, de boca hacia afuera, porque cuando realmente les llega el momento final, a veces muchos de ellos era fanfarronería, dice el maestro Allan Kardec, porque sí, de verdad quisieran creer que existe un sitio especial, y no esa doctrina desconsoladora de el nihilismo, o como vimos también ahí, de la absorción en el todo universal, en el cual perderíamos nuestra individualidad. Entonces dice Allan Kardec, sí, es una intuición que ha estado presente desde todos los tiempos en los seres humanos, de creer que hay siempre algo después de la muerte y que pueden haber dos opciones, o una vida futura dichosa o una vida futura marcada por la desgracia, es decir, por el sufrimiento, por el dolor. Y eso se da ¿en qué? En que nosotros mismos tenemos lo que ya hemos hablado suficientemente, libre albedrío, ¿verdad? Tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, y podemos entender que existe un bien y un mal. Y podemos saber qué está bien o qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Qué está bien y qué está mal. Entonces, ese sentimiento de culpa que puede, y que yo les digo a ustedes, recordemos cuando éramos niños, ¿cierto? Es el ejemplo más sencillo que podemos traer aquí para poder nosotros hacernos a una idea de esa intuición que está presente en nosotros. Ese sentimiento de culpa cuando éramos niños y habíamos hecho una pilatuna, una travesura, ¿cierto? Y máxime si nuestros padres eran de pronto un poquito estrictos. Uno que sabía, me van a castigar. Y yo no procuraba quedarse calladito para que no se fueran a dar cuenta. Porque uno sabía que había un castigo. Cuando uno se portaba bien, pues había un premio, ¿cierto? Entonces, eso hace parte de nosotros desde nuestros primeros años de vida, ¿cierto? Y dependiendo también, obviamente, de las pautas de crianza que hayan tenido nuestros padres con nosotros. De hoy en día, las cosas han cambiado diametralmente. Y hay muchos padres hoy en día que son supremamente complacientes y permisivos. Entonces ya esa figura del castigo está, digamos, habría que ponerle la lupa encima. Por eso yo considero que hoy en día hay mucha pérdida de valores, esos valores que deben entrar en la educación moral que nos resalta el maestro Allan Kardec en el libro de los espíritus, ¿cierto? Que debe entrar por el hogar, desde la cuna. Ese proceso de socialización, el primero y el básico, el más importante, el que entra a nivel de la familia nuclear. Es decir, donde el individuo reencarna y llega, donde pasa los primeros meses y los primeros años de vida. Y esa formación, esa educación que recibe es fundamental para el resto de su vida. Entonces, volviendo aquí al tema que nos ocupa en este caso, que es esa intuición de las penas futuras, pues nosotros tenemos ese sentido moral que se va en nosotros desarrollando, ¿cierto? Esa parte moral está muy pegada al libre albedrío, es lo que nos dicta, esto está bien o esto está mal. Y es lo que nos da a nosotros el sentimiento de culpa cuando hemos obrado mal, ¿cierto? Entonces, el ser humano, desde épocas inmemoriales, ha estado este instinto presente, pero que, obviamente, no, los espíritus que reencarnaron en épocas anteriores, inclusive nosotros mismos, no tenían el mismo desarrollo moral o intelectual que tenemos hoy en día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los espíritus hemos adelantado. No es lo mismo de hace 1 milenio, 2 milenios, 3 milenios atrás, 3000 años atrás. Esos espíritus que estaban reencarnados, obviamente, estaban en una posición más inferior. Entonces, esas ideas o esas nociones con respecto al bien y al mal, pues no eran muy exactas como las podríamos pensar hoy en día en los espíritus en la actualidad, ¿cierto? Pero más sin embargo, el ser humano
era consciente de que había un premio, una recompensa, o de que podía haber un castigo, una pena, ¿cierto? Y esa pena, pues obviamente era el reflejo de los instintos dominantes de esa población o de ese estadio, ¿cierto? No es lo mismo, no podemos poner al mismo nivel al hombre de las cavernas, ¿cierto? Aquel ser humano que era eminentemente cazador, recolector de frutos y que era nómada, que iba migrando de un lugar a otro, siguiendo de pronto las manadas de animales para poderse alimentar de ellas. Al ser humano, después, al transcurrir varios siglos después, cuando ya el ser humano descubrió la agricultura y ya dejó de buscar su alimento, recorriendo grandes distancias y empezaron a aparecer los primeros asentamientos humanos, las primeras poblaciones, ¿cierto? Con la aparición de la agricultura, de la ganadería, pues el ser humano se volvió ya un ser sedentario. Entonces, obviamente, no podemos, y es lo que nos quiere decir aquí el maestro Allan Kardec, durante esos diferentes estadios evolutivos de los seres humanos acá en el planeta Tierra, pues ese concepto de intuición de las penas pues se fue modificando, ¿cierto? No es el mismo en el caso, por ejemplo, de un pueblo eminentemente guerrero, ¿cierto? Donde este pueblo se peleaba con las tribus cercanas por el territorio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos guerreros, obviamente para ellos, ese premio era equivalente a la felicidad con respecto a sus honores o a los tributos con respecto al valor, ¿cierto? Entonces el guerrero, si moría, esperaba al otro lado una recompensa a las proezas que él había hecho en las luchas para dominar a otros pueblos, ¿cierto? En el caso de los pueblos cazadores, nos dice aquí el maestro Allan Kardec, ellos pensaban que la recompensa podría ser en la abundancia de la misma casa. Y lo mismo en los pueblos sensuales, dice Allan Kardec, pues las delicias de esos pueblos estarían, ese premio, esa recompensa estaría en las delicias de la voluptuosidad, por ejemplo, en los placeres eh, físicos, la comida, ¿cierto? La bebida y el sexo, ¿cierto? Entonces, esa intuición de las penas futuras no las podemos tipificar en todos los seres humanos a lo largo de la historia, que sea para todos igual. A medida que el ser humano aquí ha ido evolucionando y ha ido adelantando en la parte intelectual y también en la parte moral, obviamente su espiritualidad ha ido mejorando, ha ido cambiando y el ser humano se ha ido sensibilizando cada vez más. ¿Esto qué quiere decir? Que para estos pueblos primitivos lo básico era lo más material. Pero a medida que el ser humano ha ido evolucionando, pues se ha ido cambiando ciertas prácticas que en la antigüedad eran de pronto normales, hoy en día nosotros pensaríamos que son, por ejemplo, los holocaustos, los sacrificios, ¿cierto? Hoy en día sería impensable en hacer un ritual de estos. ¿Listo? Bien, queridos hermanos. Entonces, continuando acá en la siguiente diapositiva, vemos acá que los seres humanos se pensaba que las penas y los goces, pues obviamente eran materiales, porque eran pueblos, obviamente, atrasados en la parte intelectual y en la parte moral. Pues lo más normal es que el ser humano pensara que como era aquí en el plano físico, ¿cierto? Pues tenía esos lugares de recompensa, si era de premio, es decir, el cielo, tenía que ser un lugar igualmente material, ¿cierto? Y lo mismo se pensaba que el infierno tenía que ser igual un lugar material. Entonces dice Allan Kardec que mientras los seres humanos estén dominados por la materia, ¿cierto? Y ellos, todo su mundo se centre a las cosas materiales como tal, pues le va a quedar muy difícil comprender que pueda existir un lugar en una forma espiritual, ¿cierto? Le queda muy difícil
Y esos seres humanos no van a tener la forma de poderlo intelectualmente, en su inteligencia, poder concebir ese sitio como algo espiritual, algo fluídico, algo, sino ellos lo asimilan a algo material, porque es lo que ellos consideran que es la realidad, ¿cierto? Entonces se pensaba que esas penas y esos cosas futuros estaban obviamente marcados por un cuadro netamente material. Entonces, ¿qué se cree? Y esto los egipcios pasaron por eso, los babilonios, los caldeos, los asirios, los acadios. Se puede decir que a lo largo y ancho de todo el planeta, las diferentes civilizaciones pasaron por esa creencia. Ustedes noten nomás, por ejemplo, trayendo aquí a colación los egipcios, porque el faraón lo embalsamaban, ¿cierto? Y en la tumba colocaban un ajuar completo. Hay pueblos precolombinos acá que se sabía que cuando moría el cacique o el jefe de la tribu, pues todo su séquito era enterrado con él. Lo sacrificaban y los esposas, inclusive hasta hijos, sirvientes, porque se pensaba que el más allá estaba marcado por algo material. Les dice aquí Allan Kardec, no era extraño que se pensara que las personas en el más allá pudieran beber, pudieran comer en el otro mundo, ¿cierto? Y que obviamente, como eso era un premio, una recompensa después de los sufrimientos aquí en el plano físico, los esfuerzos, allá era la recompensa. Entonces se pensaba que allá esa comida iba a ser mucho mejor que en el planeta Tierra, la bebida mucho mejor. Dice Allan Kardec que más tarde, a medida que los pueblos fueron evolucionando, esas creencias con respecto al porvenir se empezaron a mezclar una parte de materialidad con otra parte de espiritualidad. Digámoslo así, como algo mixto, ya no netamente material, sino algo ya más combinado entre espiritualidad y materialidad. Entonces se llega a decir, bueno, en el cielo sí existe, es algo material, pero allá no se va a ir a comer, ni a beber, ni a tener sexo, ¿no? Entonces ya el ser humano, dense cuenta ustedes cómo fue cambiando su mentalidad, digámoslo así. ¿Listo? Y con respecto a esa beatitud contemplativa, pues se le asignó a ese lugar especial allá, donde pues los elegidos, los bienaventurados, van allá y están ante la gloria infinita del Todopoderoso. Esa es la mayor recompensa. ¿Listo? Y por su contraparte, los que van condenados al infierno, pues allí también van a unos castigos físicos. Entonces, por eso nos dicen aquí, hay una combinación de espiritualidad con materialidad. Y muchos de las doctrinas y digamos así, los dogmas religiosos en el mundo han pasado por estos estadios, de tal manera que es algo normal. Entonces ustedes ven aquí esta imagen que yo les traigo, que digamos así que casi que habla por sí misma, ¿cierto? Entonces vemos dos caminos, uno que va hacia arriba ascendiente y otro que va hacia la parte inferior, hacia abajo. Entonces el ser humano, como estos seres humanos que están aquí a la izquierda, pues tienen la opción de portarse bien, la recompensa sería ir hacia arriba, hacia el cielo. Entonces aquí nos están diciendo que ese camino, y por ese camino pues aquí nos muestran los sacerdotes, los santos, muchos de los clérigos, ¿cierto? Que van en ese camino ascensional para llegar a la presencia del Todopoderoso, a la mansión, es decir, a ese cielo que se cree, los cristianos piensan que está allí todavía arriba, ¿listo? Y por su parte, aquí muchos que vienen inclusive tomando, ustedes ven aquí, como en juerga, ¿sí? Levantando la copa y bueno, y la sensualidad y todo esto, pues van directo al lugar donde están los demonios esperándolos, ¿no? Entonces vemos aquí la partecita del infierno que está en la parte inferior. ¿Por qué? Porque aún todavía muchos seres humanos creen en eso. Creen que el cielo es un lugar material y creen que el infierno también es un lugar material a donde se va a sufrir.
Ustedes salen con cualquier protestante, con cualquier evangélico, cualquier cristiano, y ellos fehacientemente le van a hablar a ustedes de el jefe de los infiernos, ¿cierto? Y de los sufrimientos y las torturas que se pasan allí en ese sitio. Pero vamos a continuar. Y aquí tenemos que, aparte de esa intuición de las penas futuras, el ser humano buscó, obviamente, pues sus conocimientos en la parte científica eran todavía muy pobres. No contaba el ser humano con los instrumentos que tiene hoy en día, ¿cierto? De observación, el telescopio, el microscopio, bueno, para poder estudiar las leyes de la naturaleza, pues el ser humano tenía que hacerse una idea, ¿cierto? Aunque muy precaria, pero para poderse responder él mismo ciertas incógnitas. Entonces, pensar cómo era el más allá, entonces, o el sitio de recompensas o el sitio de castigos. Entonces, dice aquí el maestro Allan Kardec, el hombre primitivo calcó su presente en el porvenir. Entonces pensaba que como aquí sufría, y los sufrimientos aquí eran las inundaciones, los incendios, los temblores, las catástrofes, las sequías, pues se creía que allá en ese lugar también estaba ambientado de la misma manera. Pues, dice Allan Kardec que el ser humano, al no poder comprender, ¿cierto?, su entorno, las leyes, cómo funcionaba la naturaleza, pues el hombre primitivo buscó calcar naturalmente ese presente, su presente, en ese porvenir. Es decir, pensar que era de la misma manera, de pronto un poquito más exagerado, ¿cierto? Entonces, para poder entender esos castigos a los que se podía haber abocado, a los que podía haberse enfrentado al pasar al más allá, o esas recompensas, pues el hombre pues recurrió a lo que tenía a la mano, a lo que tenía a la vista, ¿cierto? Su desarrollo intelectual todavía era muy pobre, no le daba para más, ¿cierto? Con el tiempo se fue modificando, obviamente fue cambiando, ¿sí? Entonces ese cuadro del ser humano pintaba esos castigos de la vida futura y eran el vivo reflejo de los males que aquejan aquí a los seres humanos en el planeta Tierra, ¿cierto? En la vida presente. Para algunos pueblos y de pronto para algunos en mayor extensión, otros en menor, pero todos estaban marcados en el caso de las penas por los tormentos, los suplicios y todas las aflicciones que sufre el ser humano aquí en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué se dijo? Ah, si es castigos, entonces todos alguna vez nos hemos llegado a quemar, ¿cierto? Y uno siente el dolor del quemonazo. Entonces imagínense esas personas que de pronto se llegan a quemar la totalidad de su cuerpo o parte de su cuerpo y aún sobreviven, como quedan, ¿cierto? Por eso el ser humano ha tenido siempre de presente uno de los mayores castigos, el mismo fuego. Entonces, aquella persona que de pronto sufre una sequía o está en un clima muy abrasador, digámoslo así, pues imaginó que allá en ese sitio de castigos tenía que ser algo así similar, un infierno de fuego, ¿cierto? O en las regiones boreales, las que quedan muy al norte, cerca al polo norte, el hielo. Entonces se tomaba como esa figura de la cual se podía infligir ese castigo, y que ese castigo obviamente tenía que ser físico, así como era aquí el hombre castigado por la misma naturaleza, allá tenía que ser algo muy similar. ¿Listo? Entonces, mientras el ser humano no podía todavía adelantar en esa parte espiritual, en esa parte moral, pues le quedaba muy difícil concebir un lugar netamente espiritual, un lugar fluídico. La única manera era pensar que era algo material. Entonces, concebir esas penas materiales era lógico para estas civilizaciones anteriores, antiguas, ¿no? Lo crítico es que aún todavía gran parte de la población lo sigue creyendo, ¿cierto? Para algunos pueblos habían algunas diferencias, ¿cierto? Pero el infierno simplemente se asemejaba en muchas culturas, en muchas civilizaciones. El infierno ha sido algo muy similar siempre.
Bueno, vamos a pasar al segundo apartado que trae este capítulo que se titula El infierno cristiano imitado del infierno pagano. Y ustedes dirán, bueno, infierno pagano, ¿qué es eso de pagano? Entonces yo busqué a qué hace referencia el término pagano, porque uno podría decir pagano hace referencia de que uno paga, ¿cierto? No, los pueblos paganos eran los que se consideraba en los primeros siglos de nuestra era cristiana, después del Maestro Jesús, a aquellos que no eran de la religión cristiana, que tenían otros tipos de rituales, otros tipos de ceremonias. Inclusive en su momento, la misma iglesia, cuando todavía el imperio no se oficializaba el cristianismo como tal, pues los mismos judíos consideraban a los que ellos llamaban gentiles, eran estos mismos paganos, que eran pueblos que tenían otras costumbres, otro tipo de religión, otros rituales, ¿cierto? Y otra concepción de Dios, o sea, el politeísmo como tal. Entonces, desde ese punto de vista, es que se considera al paganismo como tal. ¿Listo? Entonces, ese paganismo del cual fue calcado este infierno, pues básicamente fue del panteón de los griegos, que obviamente en su momento fue absorbido por los mismos romanos. Entonces, la religión de los romanos era eminentemente politeísta, así como el de los griegos, ¿cierto? Y vemos también que, por ejemplo, en los egipcios, en los babilonios, en los acadios, todas estas culturas y civilizaciones antiguas, pues estaban marcadas por el politeísmo. Cuando el imperio se oficializó con Constantino, el emperador Constantino fue el que oficializó el cristianismo como la religión oficial, pues fue cuando surgió esta iglesia que vino a llamarse Iglesia Universal o Iglesia Católica. Pero ¿qué sucede, queridos hermanos? Ya había una estructura montada. Es decir, ya habían templos dedicados a Zeus, a Apolo, a Marte, el dios de la guerra, ¿cierto? A Diana, la diosa de la cacería, Diana la cazadora. Y bueno, todos estos dioses ya habían ritos, ya habían rituales ceremoniales que se hacían a estos dioses. Entonces, esta estructura ya estaba montada. Cuando dijo Constantino, no, la religión oficial del imperio ya no es ese panteón griego o ese panteón romano, la creencia en esos dioses, ya Zeus no va más, entonces ahora viene a ser Yahvé, o como decían en latín, Jehová. Pues estaban allí, obviamente ya estaba esta estructura, pues simplemente fue cambiarse la afiliación religiosa, pero ya había un esquema montado. Eso es lo que yo quiero que ustedes sean conscientes, que muchos de los rituales de la Iglesia Católica son herederos de ese paganismo antiguo. Muchas de las creencias, inclusive esto vino a infundirse también en la misma filosofía, porque los griegos, la filosofía estaba inmersa en todo esto también. Los romanos absorbieron también todo esto. Los teólogos, ¿qué es lo que tienen que estudiar por obligación? La filosofía. Filosofía clásica, filosofía presocrática y filosofía, los autores clásicos. Sócrates, Platón, Aristóteles, y de ahí para adelante todos hasta llegan incluso los mismos romanos. Y después los mismos padres de la iglesia durante la Edad Media y el Renacimiento, esa filosofía que vino a llamarse escolástica y patrística porque hace referencia a esos padres de la iglesia como San Agustín, ¿cierto? Como San Juan de Ávila y bueno, muchos otros, que San Buenaventura, bueno, muchos Orígenes, que hicieron parte del clero y que fueron teólogos y escribieron, pues ahí está inmerso todo este. Entonces, no es de extrañar que obviamente esa creencia de ese Hades, de ese Tártaro, Hades para los griegos y Tártaro para los romanos, pues viniera a transformarse en el infierno cristiano. ¿Listo? Entonces, por eso decimos acá el infierno cristiano imitado del infierno pagano.
Entonces, los paganos, es decir, los griegos, los romanos, antes de convertirse al cristianismo, pues ellos también creían en ese lugar de penas, de castigos. Entonces, ese infierno de los paganos fue escrito por muchos poetas de la antigüedad, inclusive el mismo Homero, el autor de la Ilíada y de la Odisea, ¿cierto? Virgilio, muchos de estos poetas de la antigüedad, pues dejaron plasmado allí ese infierno como tal, ese lugar de penas, ¿listo? Y pues obviamente esto se vino a perpetuar después en los autores del cristianismo, también tuvo sus propios cantores, sus propios poetas, inclusive ya aquí en el segundo milenio, en el siglo XII, siglo XIII, perdón, siglo XIII, siglo XIV, tenemos ahí a Dante Alighieri, poeta, dramaturgo, ¿cierto? Escritor, que vino a escribir la famosa Divina Comedia, que fue publicada por allá hacia 1321 de nuestra era, en el cual Dante Alighieri describe 12 círculos infernales, ¿cierto? Entonces, no es raro que todo esto haya sido heredado de ese infierno de los paganos. Entonces, dice aquí Allan Kardec, comparando estos dos infiernos, el de los paganos y el de los cristianos, se encuentran que hay muchas similitudes. Dice Allan Kardec, salvo los nombres y algunas variaciones, pero las analogías son numerosas, es decir, las cosas que los identifican son numerosas, ¿cierto? Tanto en el uno como en el otro está presente el fuego, es la base fundamental de los tormentos, ¿sí? Y los crueles padecimientos son lo que vamos a ver que hubo un cambio en el infierno cristiano. Y es lo que el mismo maestro Allan Kardec decía, no es concebible cómo el ser humano ha podido llevar su imaginación en una forma tan extrema que los mismos cristianos hicieron que ese infierno, ese tártaro, ese Hades de los griegos o de los romanos, ¿cierto? O esa Gehenna de los judíos, o ese Seol de los hebreos, o ese Helheim de los nórdicos, pues viniera a ser como un jardín de rosas comparado con el infierno en lo que se vino a convertir el infierno cristiano. ¿Listo? Entonces dice aquí Allan Kardec, esos castigos crueles, esos padecimientos tremendos a los cuales iban a ser sometidos las almas de los que estaban condenados, dice Allan Kardec, cosa extraña, los cristianos en muchos de sus puntos que eran iguales los ha sobrepujado, es decir, los ha llevado al extremo, los han exagerado de una forma que eso lo vamos a estudiar en este capítulo y nos vamos a quedar sorprendidos de cómo lo exageraron de una forma tremenda. Bueno, aquí Allan Kardec hace una comparación de los suplicios, ¿cierto?, que se hacían en el Hades o en el Tártaro, en este infierno pagano, y dice que lo más característico en este infierno, que obviamente sí era un inframundo, ellos lo describen que estaba obviamente en la parte inferior de la tierra, ¿cierto? En un subsuelo, en un inframundo, y muchos de estos griegos y romanos creían que se llegaba a ese inframundo por unas cuevas. Obviamente en muchas partes, en muchos continentes hay cuevas que bajan, son subterráneas, que muchos no las han podido encontrar ni siquiera la terminación, ¿cierto? Entonces se creía que esas eran las entradas a ese inframundo. Pero ¿qué era lo característico que describieron estos poetas de la antigüedad de estos sitios de castigo, de este Hades o de este Tártaro? Pues ellos decían que ese infierno pagano tenía suplicios que eran netamente individuales. O sea que si yo sufro, cometo un pecado, por ejemplo, el egoísmo, o como amo fui supremamente cruel con mis esclavos, pues allá en ese Hades voy a sufrir ese mismo castigo y allá van a estar mis esclavos castigándome
dándome una sopa de mi misma medicina, ¿cierto? De lo que yo empleé aquí con ellos estando en vida. Entonces aquí Allan Kardec trae, por ejemplo, 3 ejemplos típicos y trae, por ejemplo, dice aquí, el infierno pagano tenía sus propios suplicios. Dice ahí que como el tonel de las Danaides. Y es lo que traigo aquí en esta imagen del lado izquierdo en la diapositiva. Ustedes pueden observar ahí, hay unas doncellas, ¿sí? Y se cree que eran hijas de Danao. Danao era un rey de la antigüedad y que fue castigado por los dioses. Y él tuvo 50 hijas y él le consiguió esposos a esas hijas, y se dice que esas hijas en la noche de nupcias, en la noche de bodas, ellas degollaron a sus esposos, los mataron. Solamente ahí nombran a 1 o 2 que fueron las que realmente, de esas 50, realmente no lo hicieron. Entonces el castigo por parte de los dioses del Olimpo, ¿cierto? De Zeus fue que esas doncellas fueran castigadas a llenar un tonel. Inclusive ahí ustedes ven en la pintura, ellas se ven es con unos jarrones, ¿cierto? Con unas vasijas, aparentemente son metálicas, son de cobre, y ellas llenan ese jarrón, pero ustedes ven en la parte de abajo el jarrón tiene una abertura y nunca lo van a poder llenar. Entonces ellas están condenadas para llenar eso por toda la eternidad. Inclusive en la misma mitología yo averigüé y ellas tienen que llenarlos con un sedazo. ¿Qué es un sedazo? Hagan cuenta como un colador que se utiliza para colar la harina y sacarla. Entonces era con un sedazo. Entonces dice que están condenadas a llenar ese tonel con un sedazo. Aquí el otro castigo que relata aquí el maestro Allan Kardec es el de la rueda de Ixión. Y ahí yo encontré que Ixión fue un rey que él se creyó como un dios. Era un ser humano, pero él se creyó como un dios y se pensaba que tenía atributos de Dios, y Zeus lo castigó y mandó a Mercurio que lo elevara al cielo y lo amarrara de manos y de pies, es decir, de las muñecas y de los pies, lo amarrara a una rueda de fuego, la cual estaba girando alrededor de todo el cielo, digamos así, de todo alrededor de la tierra, y estaba condenado por toda la eternidad a ese era el castigo de la rueda de Ixión para Ixión, que se había atrevido a creerse como un dios. Y el caso de Sísifo, que vemos ahí al lado derecho en la roca de Sísifo, que ahí, según la mitología griega, dice que Sísifo fue un hombre muy astuto, muy inteligente, inclusive más inteligente que el mismo Odiseo o el mismo Ulises, ¿cierto? Y que él siempre le hacía jugadas a los dioses, y los dioses al comienzo le creían, pero cuando se daban cuenta que habían sido engañados por Sísifo, pues eso le colmó la copa a Zeus, a Júpiter, digamos así, el Júpiter romano es el mismo Zeus de los griegos. Entonces lo castigó allá en una montaña a subir una roca, y cuando él va llegando arriba de la roca se le rueda nuevamente y él tiene que nuevamente volver a subirla, y ese es el castigo de Sísifo. Entonces dice Allan Kardec, estos castigos aquí podemos ver que son individuales. ¿Pero qué sucede en el infierno cristiano? Todo lo contrario. El infierno cristiano está generalizado para todas las almas. Así las almas no van y no les van a preguntar, venga, ¿usted cuál era su pecado? Entonces va para la sección de por ejemplo, los suicidas o los de la gula. Aquí no, allá todas las almas están revueltas y todas las almas van a esas calderas llenas de lava, de aceite hirviendo. ¿Y que es un aceite? Un fuego que quema pero no consume la carne. ¿Listo? Y dice ahí los mismos cristianos decían que los ángeles tenían el poder por unas ciertas aberturas darse cuenta y observar el suplicio, las contorsiones de los condenados. Y que dice ahí que Dios, como está en todas partes, Dios oye sin piedad. Obviamente Dios es un ser como una estatua de mármol, no tiene ningún tipo de
de sentimiento. Entonces, oye sin piedad los gemidos de estos condenados durante toda la eternidad. Entonces dice Allan Kardec, los paganos jamás dijeron que así fuera el infierno de ellos. Dice ahí que los moradores iban a esos campos elíseos, ¿cierto? Los de los campos elíseos, es decir, los jardines celestiales, el Olimpo era la habitación de los dioses, los moradores de los campos elíseos, los dioses como tal, no se recreaban la vista viendo sufrir a los condenados del Tártaro o del Hades, ¿cierto? Entonces, hay un cambio que resalta el maestro Allan Kardec, cómo el infierno de los cristianos se exageró más allá de lo normal. Y aquí hay otra cosa que resalta también, y es el caso de cada infierno tenía su jefe supremo. El caso del Hades, pues era Plutón, ¿cierto? Plutón para los romanos y Hades para los griegos. Entonces dice aquí Allan Kardec que Plutón, que era el dios pagano, Plutón era un dios como eran todos los dioses. Plutón era un dios como lo era Marte, como lo era Apolo, ¿cierto? Como lo era Mercurio, como era Neptuno, o como era el mismo Zeus, era un dios. No era un ser humano, era un dios. ¿Y cuál era el trabajo de Plutón? Era el guardián y el jefe del Hades, es decir, del infierno, del inframundo. Y ahí yo traigo una imagen de él. Aquí está acompañado de Cerbero, que era el perro con 3 cabezas, que era el guardián del Hades. Y ese guardián del Hades era el que no dejaba que se escaparan los condenados allí a ese infierno de los paganos. Pero ¿qué nos dice aquí el maestro Allan Kardec? Plutón, que era el rey del inframundo de los paganos, ¿cierto? Plutón no era malo. Él simplemente cumplía su trabajo, que era ser el guardián y el director de esa región. Que él podía inclusive salir de allí e ir a la mansión de los dioses, allá al Olimpo, y confraternizar con los otros dioses. Pero su trabajo era allí, entonces él la mayor parte del tiempo lo ocupaba estando allí en ese Tártaro, en ese infierno. Pero en sí no era malo. El trabajo principal de Plutón era guardar allí a los detenidos que habían obrado mal. Esa era su misión, ¿cierto? Pero Plutón no se ocupaba en inducir a los hombres que estaban encarnados, inducirlos al mal, para después darse el placer de poderlos torturar más tarde allí en el inframundo, en el Hades, ¿cierto? Mientras que Satanás, que es el rey de los infiernos para los cristianos, ¿cierto? Ese Satanás busca por todas partes víctimas. Y tan es así que sale de allá y se viene para la corteza, aquí para la tierra, y tiene sus huestes, obviamente Plutón también tiene sus colaboradores, sus ayudantes. Pero él no los recluta y la misión es decir, estélos tentando para después ustedes mismos castigarlos y torturarlos. No. En cambio, Satanás sí hace todo lo contrario. Satanás busca por todas partes sus víctimas y el mismo Satanás da órdenes a sus legiones de demonios, que son de diferentes, muchos con forma de animal. Eso lo vamos a ver más adelante, muchos con forma de animal, ¿cierto? De animales salvajes, animales grotescos, muchas combinaciones con forma humana y animal, ¿cierto? Y esas legiones de demonios están armados con garfios para infligir dolor, laceraciones a los condenados y para removerlos en esas grandes bateas del infierno, en esas calderas del infierno. Inclusive se ha llegado a discutir, los mismos teólogos han llegado a discutir la naturaleza de ese fuego, que es un fuego que quema sin cesar, pero que no consume el cuerpo de los condenados. Entonces no se sabe qué características tenga ese fuego, ¿cierto? Pero el caso es que nunca los consume, pero sí les proporciona un dolor infinito y eterno.
Entonces dice aquí Allan Kardec, obviamente el infierno cristiano no es inferior en nada al infierno pagano, pero nos estamos ya dando cuenta que es peor, es mucho peor. Y este Satanás, que aquí lo conocemos también como el diablo, pues es el mismo que los mismos teólogos y los mismos cristianos dicen, es el mismo Lucifer o Luzbel, que era uno de los ángeles predilectos por parte de Yahvé o de Jehová, de Dios, y que se rebeló. Un día llegó y dijo, no, yo quiero ser, se le opuso a Dios y disputó contra Dios, y Dios obviamente lo expulsó del cielo, y Satanás con los ángeles que se rebelaron con él, o sea, ese Lucifer o ese Luzbel, salieron de allí y cayeron al abismo, al infierno. Y desde entonces allí es donde está el reino de Satanás, en el Averno, allí en ese infierno. ¿Listo? Bueno, aquí nos dice el maestro Allan Kardec que el cielo siempre se pensó que estaba arriba. Entonces, si el cielo está arriba, que fue lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Se pensaba que el cielo estaba por encima de las estrellas y que era un firmamento, una cúpula. Los cristianos dicen son 3 cielos y el tercero, después de las estrellas y los astros, es la mansión de Dios, ¿cierto? Pues si el cielo está arriba, que era lo más natural, no ir a ponerlo al lado. ¿El infierno dónde iba a estar? Abajo. ¿Listo? Esto, obviamente, no solamente para los cristianos y para las otras dogmas religiosos, las otras religiones, ¿cierto? Digamos así, hay como una concordancia con respecto a estas otras religiones, ¿cierto? Estas otras doctrinas religiosas. Entonces, dice aquí el maestro Allan Kardec que las mismas consideraciones que movieron a los antiguos a localizar la mansión de la felicidad en la parte superior, en los lugares elevados, pues también buscaron plasmar ese lugar, ubicar el lugar para el suplicio de los hombres en las regiones inferiores. ¿Listo? Entonces, esas regiones inferiores se creía que era el centro de la tierra. Y lo que yo les decía a ustedes hace un momento, se pensaba que la entrada allí eran estas cuevas, ¿sí? Cuevas sombrías, de aspecto sombrío, y que era la forma de ingresar a ese inframundo. Y muchas personas, de hecho, entraban por allá a esas cuevas y de pronto, por accidentes, nunca volvían a salir. Y la gente decía, sí, se perdieron en el infierno, quedaron condenados. ¿Listo? Entonces no era de extrañar que los cristianos también siguiendo, así como calcaron ese Tártaro o ese Hades, pues también dijeran, el infierno está abajo, ¿cierto? Ese es el lugar de los réprobos, de los condenados. Aquí hay otro aspecto que resalta también el maestro Allan Kardec y es con respecto al Evangelio y al Maestro Jesús. Si bien el Maestro Jesús en alguna parte de los 4 evangelios llegó a hacer referencia a la jejena y al crujir de dientes y todo eso, nunca se pronunció directamente acerca del infierno. Él dijo, el infierno está abajo, no. Lo máximo que él llegó a decir, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Pero él nunca habló ni su doctrina, las enseñanzas del Maestro Jesús nunca versaron sobre el infierno. Entonces, obviamente esas ideas paganas y cristianas que con el tiempo se empezaron a mezclar, que inclusive en la época ya del Maestro Jesús, ya había esa influencia de los griegos, de los romanos, y la mezcla, inclusive esa confraternización del pueblo romano controlando allí en la Judea, ¿cierto? Cobrando los impuestos y todo. Eso permitió que estos pueblos se interconectaran, y hubiera una interacción. Y obviamente las doctrinas religiosas de uno influyeron en los otros y viceversa, ¿cierto? Entonces no es de extrañar que esa mezcla de ideas paganas y ideas cristianas nosotros no nos podemos sorprender que haya sucedido así. Y obviamente el Maestro Jesús, siendo un espíritu tan elevado como era él, intelectual y moralmente, pues él no podía llegar a venir a destruir creencias que estaban ya arraigadas en estos pueblos, y en especial en los judíos,
¿cierto? Entonces él no llegó a reafirmar esos conocimientos porque él en el fondo sabía que no era así. Entonces no se puso a decir, ay, existe un infierno que está abajo, ¿cierto? Y es cierto que sí, algunos evangelistas llegaron a decir que el Maestro Jesús fue llevado y tentado por Satanás y llevado al pináculo del templo y que fue llevado por allá al desierto y no sé qué, y lo otro. Pero de eso ya ustedes lo van a ver más adelante cuando vean el libro del Génesis, que ahí se desmitifica todo esto, que eso realmente fue de pronto de estos 4 evangelistas, y esto también está de pronto en los evangelios apócrifos, es decir, que no están aprobados por el canon de la iglesia, el canon oficial de la iglesia católica, pues se llegó de pronto a mencionar esto, pero realmente no fue así. Los espíritus superiores lo vinieron a confirmar y dijeron, no, el Maestro Jesús no fue tentado por Satanás, ni fue llevado al pináculo, ni estuvo en el desierto, ni nada. No fue así, sino simplemente eso fue plasmado en los evangelios como una simbología de las tentaciones o de la influencia que puede ejercer el mal sobre los mismos seres humanos. ¿Listo? Pero no lo podemos tomar tan al pie de la letra. Entonces dice aquí Allan Kardec que el Maestro Jesús, concibiendo él como era el universo, como era el planeta Tierra, que no había un lugar arriba o un lugar abajo, pues el Maestro Jesús no vino ni a reforzar esas creencias que ya estaban arraigadas en estos pueblos, en estos espíritus que tenían un nivel espiritual todavía un poco atrasado, comparando con los seres humanos de la actualidad, ¿cierto? Entonces el Maestro Jesús no iba a reforzar eso ni a echarles abajo porque ellos tampoco podían ir a entenderle a él, ¿cierto? Los seres humanos de esa época no estaban todavía preparados para concebir ni siquiera cómo era la forma de nuestro planeta. Muchos de ellos pensaban que la Tierra era plana, ¿cierto? Entonces, y pensar cuál era el centro del universo. Para muchos de ellos la Tierra era el mismo centro del universo. Entonces el Maestro Jesús no podía venir a romper esos esquemas a la fuerza, ¿cierto? Los seres humanos también fueran paganos o gentiles, como los llamaban los judíos, o los mismos judíos, no estaban en capacidad de entender cuáles eran las capas geológicas del planeta, cómo fue el proceso de formación. El Maestro Jesús, obviamente en su sabiduría muy adelantado, él sabía y tenía todos esos conocimientos. ¿Listo? Entonces los seres humanos de esa época estaban muy limitados desde ese punto de vista y venir a hablar sobre esas nociones del porvenir, del cielo y del infierno, el Maestro Jesús habló, sí, suficientemente del cielo, pero hacía comparaciones que si ustedes van a los evangelios y miran las comparaciones del Maestro Jesús, pues es hablando de la suerte que corre la mayoría de nosotros con respecto a la ley kármica. O sea, estaba hablándoles de espiritismo sin decirles estoy hablando de espiritismo. Por eso él hacía tanta referencia a esa buena nueva, al reino de los cielos. Pero no era el cielo que después vinieron a perfilar las iglesias cristianas. ¿Listo? Entonces, dice aquí Allan Kardec, el Maestro Jesús se encontraba en la imposibilidad de poderlos iniciar en estos conocimientos, porque ellos no están en capacidad de poder entender el verdadero estado de las cosas, ¿cierto? Entonces, él tenía la autoridad, sí, pero él no quiso forzar ni cambiar nada. Dejó esas preocupaciones tal cual para las creencias las dejó intactas. Y él sabía que con el tiempo todas esas creencias se iban a rectificar, estos espíritus tenían que volver a reencarnar varias veces y todo eso se iba a solucionar por sí mismo, de darle al tiempo el tiempo suficiente para que se rectificaran todas esas ideas. Por eso el Maestro Jesús llegó a hablar de pronto muy vagamente de la vida bienaventurada y de los castigos, cuando en esa ocasión nombró la quejena, ¿cierto? Pero él no se limitó a hacer de ahí nada más. Entonces, ¿qué sucede? Los cristianos en la actualidad asumen que el Maestro Jesús adujo todo eso, pero no hay no hay un dato fehaciente ni siquiera en ninguno de los 4 evangelios oficiales que diga que Jesús habló de eso. No está plasmado allí. No se encuentra por parte del Maestro Jesús una descripción o enseñanza acerca de esos suplicios con respecto a este lugar de castigos, digámoslo así. ¿Listo? Obviamente la iglesia, y con el tiempo lo hizo un artículo de fe para todos los cristianos.
pero Jesús no se pronunció al respecto. Bien, aquí tenemos también que el maestro Allan Kardec dice que obviamente el maestro Jesús no podía modificar, dejó que las cosas siguieran su curso natural, ¿cierto? Vino la hegemonía de la iglesia cristiana y esa creencia ciega con el tiempo, esas ideas del infierno pagano que se perpetuaron inclusive hasta nuestros días a través del infierno cristiano, ¿cierto? Se difundieron todo esto como conocimientos, se hicieron libros. Cuando se inventó la imprenta, se publicaron libros, los teólogos, los mismos, la patrística, los padres de la iglesia se volcaron a escribir, San Agustín, ¿cierto? Santo Tomás de Aquino y muchos otros se volcaron a escribir acerca de estos lugares de castigos. Y dice aquí el maestro Allan Kardec, ya en los tiempos modernos, esas ideas y esos dogmas de la iglesia que se impusieron a la fuerza, ¿cierto? Que esas ideas en ese tiempo, para los seres humanos de ese tiempo que tenían un nivel de ignorancia muy grande, porque los que realmente eran muy cultos eran muy pocos. Realmente los padres de la iglesia tenían la oportunidad de ir y estudiar y ver los libros clásicos, ¿cierto? Estudiar en latín, en griego, los libros acerca de la filosofía. La misma Biblia, los textos sagrados, el vulgo, la mayoría del pueblo, no tenía acceso a eso, queridos hermanos. Cuando ya vino la imprenta con Gutenberg en Alemania, ya las cosas cambiaron. Y eso fue lo que vino a llevar a que la iglesia se le empezara a salir de las manos ese control que mantuvo en esa época de oscurantismo a toda la sociedad europea, a esa civilización occidental, porque otra harina de otro costal es todo lo que sucedió en Asia y allá en el lejano oriente. Fue otra historia aparte. Pero estamos hablando aquí para el occidente, la historia nuestra, ¿cierto? Porque somos herederos de esa misma civilización occidental. Las cosas fueron diferentes. Entonces la iglesia, esa hegemonía, ¿cierto? La pudo realizar ante una humanidad que tenía una inteligencia todavía muy pobre. Es decir, no tenía los suficientes conocimientos, no tenía el adelanto intelectual para poderla, cuando digo pobre, no es que fuera deficiente, no, o que fueran, digamos así, que tuvieran algún retraso cognitivo, no. Digo pobre en conocimientos, ¿cierto? En cultura, en educación, en preparación como tal. Entonces, por eso se pudo instaurar una creencia ciega en estas posturas que afirmaban estos padres de la iglesia. Por eso, todo este tiempo dio lugar a que viniera un periodo de transición. Y ese periodo de transición, donde la iglesia empezó a perder el control, por más que utilizaba el Santo Oficio, la Santa Inquisición, para mantener dentro de su redil a todos estos feligreses a través de la supresión y del miedo y de la autoridad, ¿cierto? Pues no fue posible y ese periodo de transición estuvo marcado por la aparición de espíritus que se empezaron a rebelar en contra de eso. Y esos espíritus que traían ideas revolucionarias, ideas nuevas, se empezaron a reencarnar y dijeron, venga, existe el vitalismo, existe el empirismo, empezaron a alejarse cada vez más y a cuestionarse las cosas. Y así surgió la ciencia, surgió el método científico, las ciencias positivas. Pero dice aquí Allan Kardec que lo más grave de todo esto, en ese periodo de transición, fue que surgió el periodo de la incredulidad. Después de esa fe ciega instaurada a la fuerza, ¿cierto? Cuando vino ese periodo revolucionario, pues la mayoría de estas mentalidades
Dijeron, no, a mí ya no me pueden meter los dedos a la boca, yo ya no creo en ese infierno o en ese cielo, si aquí hay un telescopio y yo puedo mirar, allá veo a Júpiter, veo a Saturno con sus discos y veo a Marte, y si en un año vuelvo y lo veo, entonces quiere decir que dio la vuelta alrededor del Sol, ya la Tierra no es el centro del universo, entonces ¿cómo me voy a dejar meter los dedos a la boca? Entonces todo eso vino a romper esos paradigmas antiguos, arcaicos. ¿Y qué sucedió? Esa nueva revelación vino a poner término a esa fe ciega, pero se entró en ese periodo de incredulidad. Porque la iglesia se vio incapacitada, se vio, como lo vimos en clases anteriores, la iglesia se vio corta, la misma religión se vio corta, porque no siguió el proceso intelectual y moral de los seres humanos. Se quedó tratando de mantener un esquema, unos paradigmas para poder sustentar las Sagradas Escrituras. Y perdió la batalla. Entonces vino esa incredulidad y estos hombres de ciencia, ¿sí? Si no creían en un cielo o en un infierno, porque ya no lo podían ubicar ni arriba ni abajo, ya los astrónomos, los geólogos empezaron a hacer cavernas, a hacer excavaciones y a estudiar cómo estaba conformado el planeta. Pues ya, ¿dónde está el infierno? A ver, muéstrenos, no estaba. Máxime que esa gente creía en ese entonces que eran lugares materiales, ¿cierto? Entonces esto vino, era preciso, dice aquí Allan Kardec, que surgiera esa incredulidad, porque muchos dirán, no, pero ¿por qué la incredulidad? Sí, es necesario demoler para volver a reconstruir. ¿Y qué es preferible? Que una persona se vuelva incrédula y siendo incrédula está en una mayor capacidad, es más fácil que pueda admitir esas ideas que si le parecen lógicas, si le parecen justas, ¿cierto? Las va a poder aceptar más fácil. Y no aquellas personas que no creen en lo que se les viene a plantear. ¿Por qué? Porque estas personas tienen una fe afincada en esa creencia, en esos paradigmas que quieren hacerlos mantener a fuerza. Entonces, dice Allan Kardec, es más fácil hacer admitir ideas justas a aquellos que nada creen porque ven que les falta algo, que no a los que tienen una fe robusta en lo que es absurdo. Y de esa fe robusta sí que hay muchos todavía. Inclusive las iglesias protestantes, queridos hermanos, de la iglesia católica también, no admiten que se vaya a plantear una postura diferente. Venga, hablemos. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el...? No, no lo van a admitir. Y esos espíritus ya desencarnarán así, con esa forma de pensar. Solo el tiempo les dará los golpes suficientes para que vayan aprendiendo por sí mismos. Bueno, aquí también nos habla del maestro Allan Kardec, y aquí vamos, esto es algo, digamos así, algo muy somero, porque más adelante hay un capítulo dedicado precisamente al purgatorio. Pero aquí nos dice el maestro Allan Kardec que este purgatorio es solo una posición intermedia, es como algo recursivo que se buscó la misma religión, la misma iglesia, para poder sustentar, porque obviamente a pesar de que se está instaurando una fe ciega, una fe a la fuerza, ¿cierto? Y dice Allan Kardec, y eso lo vamos a ver, que desde los mismos púlpitos, que es el púlpito donde el sacerdote se para allí en el templo, en la iglesia, a dar su sermón, ¿cierto? Donde, digamos, hace su sermón, hace la homilía y hace el tirón de orejas o el castigo verbal para los feligreses, para hacerlos de entrar en razón. Ese discurso estaba precisamente asustando a la gente con esos lugares tenebrosos, con ese infierno cristiano, que era peor que inclusive el mismo infierno de los paganos. Entonces dice aquí Allan Kardec, esa localización de esos dos lugares predilectos, el cielo o el infierno, ¿cierto? De las iglesias cristianas, de las sectas cristianas, pues solo tenía dos situaciones extremas, o la perfecta dicha o el padecimiento absoluto. La perfecta dicha era la de esa beatitud contemplativa, es decir, ya la santa, la gloria frente al Todopoderoso allá,
gozando de la gloria infinita por toda la eternidad, pero no se hace nada más, solamente se está ahí estático y quieto. Y por eso decía el maestro Allan Kardec, no vendría siendo nada más sino una contemplación absurda, ¿cierto? Entonces, esa era la máxima, la perfecta dicha. Y el contrapuesto del castigo era el padecimiento absoluto, es decir, por toda la eternidad. Entonces, como no se admitían sino solo esos dos lugares, pues obviamente empezaron a salir cuestiones. ¿Y qué pasa con los que han hecho pecadillos, pero no son tan graves? Pero obviamente o se van para arriba, porque como solo hay dos extremos, o arriba o abajo, o la suprema dicha o el padecimiento eterno absoluto, ¿cierto? Entonces, los teólogos, los padres de la iglesia se idearon, vamos a buscar un lugar intermedio. Y ese es el purgatorio. Y en ese lugar intermedio es donde vamos a ubicar a esas almas que de pronto no hicieron muchos pecados capitales, se portaron más o menos, pero que obviamente no los podemos mandar directo para el cielo, obviamente, y de pronto murieron sin la absolución, es decir, el perdón del sacerdote, porque el sacerdote, y es otra de las cosas que la misma iglesia, por eso llevó a muchos a la hoguera, se creía que el sacerdote estaba investido de divinidad. Y por eso cuando el sacerdote levantaba la hostia en el ofrecimiento del pan y del vino, que el sacerdote tenía la capacidad de poder santificar eso y hacerlo algo casi divino. Entonces eso es lo que llamaban la consustanciación. Entonces, vea, queridos hermanos, hasta el mismo Juan Hus, que era la reencarnación anterior de Allan Kardec, fue a la hoguera por eso. Por no estar de acuerdo con esa transustanciación y por no estar de acuerdo con el pago de las indulgencias. Porque mire, este purgatorio se volvió en una mina de oro para la Iglesia Católica. No es que yo esté en contra de la Iglesia Católica, yo soy católico, mi filiación es católica, yo voy a mi misa y todo. Solo que yo voy allá y yo pongo mi filtro. A mí lo que más me disfruto, yo siempre les he dicho a ustedes, lo que más me disfruto de la Eucaristía es cuando se lee el Evangelio. Eso es lo más delicioso para mí. La lectura del Evangelio, la que yo le pongo mis 5 sentidos. ¿Qué mensaje se está transmitiendo a través del Evangelio? Eso es lo más delicioso para mí. De resto, ya el sermón del sacerdote le pongo también su filtro. Digo, el sacerdote, mira, se apoyó en el mismo Evangelio y está dando una buena reflexión a los feligreses. Le está haciendo entrar en cintura. Bueno, me parece excelente. Como hay cosas que están totalmente opuestas, cuando el sacerdote empieza a hablar del infierno, yo pongo mi filtro, o sea, yo respeto las creencias de las demás personas. Como espírita que yo soy, nosotros sabemos que nosotros no podemos imponer nada a la fuerza. Y uno tiene que ser muy respetuoso de las filiaciones religiosas de los demás. Inclusive ya sabiendo que el espiritismo no es una religión y el espiritismo no nos impone nada, yo puedo seguir siendo o evangélico, testigo de Jehová, puedo seguir siendo mormón, puedo seguir siendo católico, puedo lo que yo sé, porque es una afiliación religiosa aparte. Aquí estamos estudiando es una doctrina, una filosofía y una ciencia. Entonces, desde ese punto de vista no hay nada que nosotros podamos, digamos así, levantar el dedo para señalar, no. Pero entonces, ¿qué sucedió con este purgatorio? Se volvió en una mina de oro para la iglesia con el pago de las indulgencias. ¿Por qué? ¿Su abuelita murió? Sí, y su abuelita era más o menos, sí, pero pues de pronto ella cometió. Ella está condenada al purgatorio, pero tú la puedes salvar. Tú puedes pagar la salvación y ese pago es material. Entonces, eso por eso les digo yo, se volvió en una mina de oro. Y por eso la iglesia pasó por una segunda división, un segundo sigma, que fue el que generó Martín Lutero con la reforma. Que Martín Lutero se dio cuenta de los abusos que estaba cometiendo el clero, la Iglesia Católica, desde Roma, desde el Vaticano.
Entonces, y Martín Lutero, trabajando para esa iglesia y ayudándola a enriquecer, porque él administraba ya, al último, administraba como 4 abadías, como 4 diócesis o parroquias, digámoslo así, y era muy buen administrador, entonces manejaba los dineros de esa comunidad y pertenecía a la comunidad de los dominicos. Entonces, por eso, este purgatorio se convierte en ese lugar intermedio, momentáneo. ¿Y qué pasa con los que están allí? Al salir, van sin ninguna transición a la mansión de los bienaventurados. Porque usted no va a pagar por un ser querido del purgatorio para que se lo manden para el infierno, ¿no? Sería ilógico. Entonces, ¿qué está pagando con el purgatorio? La salvación. Inclusive, la iglesia fue tan buena gente que le dijo, puedes pagar tu propia salvación desde ahorita, antes de que te mueras. No sea que te caiga un rayo y te mate, entonces puedes pagar tu salvación. Y te expedían un título, y ese título tú lo obtenías, y este título decía firmado, inclusive, si no por el Papa, por el vicario, el representante del Papa, y tenía, ese documento estaba avalado por los ángeles y por Dios, porque la iglesia era la directa representante. Hoy en día ya eso no. ¿Quién se come ese cuento? Nadie, ¿cierto? Entonces dice Allan Kardec que a la iglesia le tocó buscar ese punto intermedio porque no podía ser de otro modo. ¿Por qué? Porque esos lugares eran definitivos, o el cielo es el lugar definitivo para los buenos y el infierno es el lugar definitivo para los malos, ¿cierto? Entonces solo hay 2 mansiones, la de los elegidos y la de los réprobos. La de los réprobos es la que está hirviendo en fuego eterno, ¿cierto? Entonces, como no se pueden admitir variaciones o escalas, ¿cierto? Gradativas ni nada de esto, la única posibilidad de poder alcanzarlos es o me porto bien o me porto mal y ya. Entonces, ¿qué dice aquí Allan Kardec? Por consiguiente, ¿dónde queda la ley del progreso? Porque el que es condenado al infierno, ya ahí se paró, no hay ley del progreso. Porque ya está, hay una suerte definitiva, ya está trazada. Entonces, si decimos, dice el maestro Allan Kardec, que según, como no podemos admitir que hayan varios grados para llegar a esas mansiones, ¿cierto? Y dice, no se pueden admitir varios grados en una sin admitir la posibilidad de alcanzarlos y por consiguiente el progreso. Entonces, pues si hay progreso, no hay suerte definitiva. Y si hay suerte definitiva, no habría progreso. Entonces se llega a algo que queda como amarrado dentro de sí mismo. Entonces dice Allan Kardec, el Maestro Jesús vino a resolver esa cuestión con las palabras, en la mansión o en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El Maestro Jesús ya lo clarificó. Hay muchas moradas. Que la gente no lo quiera aceptar, lo que está en el Evangelio, que no lo quieran, lo pasan por alto y no se discute. ¿Por qué? Porque o es arriba o es abajo y punto, se acabó. Pero queridos hermanos, llegamos a la última diapositiva. Con esta vamos a cerrar nuestra clase para el día de hoy, esta primera parte del infierno, y vamos a hablar aquí de ese otro lugar que finalmente la iglesia tuvo que diseñar e inventar. Por eso se hablaban de 4 postrimerías: el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. Sería la 4ª postrimería para las almas, para los seres humanos después de la muerte. Entonces, este también fue diseñado por la iglesia y quedó en los textos oficiales de la iglesia, los textos canónicos, ¿cierto? En los concilios se vino a diseñar y se aceptó y dijo, sí, existe el limbo. Y no se sabe esto. Yo no tengo conocimiento, es profeso de esto directamente. Debe estar esa información. De pronto habría que curiosearla si estaba o no. Pero no sé en qué concilio esto que se aprobó, aprobaron, pero de hecho sí, es cierto que la iglesia terminó aprobando ese lugar llamado el limbo,
a donde iban a parar los niños en edad temprana, que morían por diferentes causas, o por enfermedad, o por accidentes, y que obviamente no se podían condenar al infierno, pero que decía la iglesia, el niño no fue bautizado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ustedes no pagaron el bautizo. Entonces, como no fue bautizado, entonces el niño se va para el limbo. ¿Listo? Entonces, como es un niño, no puede ser condenado al fuego eterno, ¿cierto? Entonces va a decir la iglesia, bueno, y de pronto sí fue bautizado, pero igual murió a temprana edad, entonces no ha hecho ningún bien. Y como no ha hecho ningún bien, pues no va a poder tener el derecho a esa felicidad suprema. Entonces dice la iglesia, esos niños van a parar al limbo. Entonces dice Allan Kardec, es una situación mixta que nunca se ha definido de todas maneras, en la que, aunque no padezcan, pues tampoco estos niños van a poder disfrutar de la felicidad perfecta, ¿cierto? Entonces, la suerte de ellos está irrevocablemente echada. Ellos van a estar privados por toda la eternidad de acercarse a Dios. ¿Listo? Y esto, dice Allan Kardec, pues equivaldría a un suplicio. Porque les van a decir, no, es que allá no está sufriendo, pero igual está alejado de sus seres queridos y alejado de Dios. Ya de por sí, la iglesia en la actualidad, desde 1997, con este catecismo, está diciendo que eso es un estado espiritual, el sentirse alejado de Dios es un estado de sufrimiento ya, que no se puede determinar el lugar del infierno, pero sí es un estado infernal. Ya la iglesia está haciendo sus correctivos para tratar de enmendarse, ¿cierto? Y aquí hay otro aspecto también de este limbo que trae aquí y resalta el maestro Allan Kardec, y es con respecto a los salvajes, a aquellos aborígenes que tienen un nivel de cultura obviamente inferior al hombre civilizado, al hombre de las grandes naciones o de las grandes ciudades, es lo que tiene un nivel de cultura más adelantado. Pues estos salvajes no. Y máxime si no profesan la religión cristiana, pues menos, ¿cierto? Por eso una de las tareas más importantes de la iglesia durante la conquista acá del nuevo continente de América, en especial la iglesia española, fue el adoctrinamiento de los pueblos aborígenes, y obviamente fue un adoctrinamiento a la fuerza, a la brava, sin respetar las creencias religiosas o la parte dogmática o la afiliación religiosa de estos pueblos aborígenes. Entonces eso fue un adoctrinamiento a la fuerza. Obviamente habían otros intereses ahí de por medio, ¿cierto? Y entonces el decir era, vamos a cristianizar a esos salvajes, a esos indios, vamos a cristianizarlos, a darle la salvación. Pero entonces, ¿qué dice aquí la Iglesia Católica con este limbo? Dice, los salvajes, cuando no han sido bautizados, también se van para el limbo. ¿Listo? Estos salvajes, no habiendo recibido la gracia del bautismo, ni las luces de la religión, es decir, no fueron adoctrinados, no se convirtieron al cristianismo a creer en Dios y en Jesucristo como su único salvador, pues están condenados. Y más si esos salvajes están abandonados a sus instintos naturales, ¿cierto? Que son de pronto costumbres típicas o autóctonas de cada pueblo, con los cuales los mismos clérigos no compartían. Pues obviamente decían ellos, no tienen méritos, son culpables y están condenados. Inclusive esa culpabilidad no tiene que ver nada con el conocimiento de causa. Entonces dice aquí Allan Kardec, la lógica rechaza tal doctrina en nombre de la justicia de Dios, porque la justicia de Dios está condenada, está contenida en las palabras del mismo Maestro Jesús, a cada quien según sus obras. Porque el salvaje puede ser que no sea un asesino, puede ser que no sea malo, pero dice la iglesia que como no fue adoctrinado y no recibió el bautismo, está condenado al limbo. Y se está condenado al limbo es por la eternidad, ya no hay salida. Hay salida del purgatorio, pero del limbo ya no. Entonces fue, digámoslo así, fue como
eh, lanzar algo que terminó, un arma que terminó siendo de doble filo, porque la Iglesia Católica se vino eh, a ver acorralada con esta figura del limbo. ¿Listo? Entonces dice el maestro Allan Kardec que esa frase del maestro Jesús, a cada uno según sus obras, pues hay que aplicarla a las obras buenas o a las obras malas que se realizan libre y voluntariamente, ¿cierto? De las cuales cada uno de nosotros somos responsables. Y en cuyo caso, por ejemplo, un niño, ¿qué responsable va a ser de una pilatuna que haya hecho? O un salvaje, ¿cierto? Y ese salvaje, de pronto, condenado porque la iglesia dijo que sí, que fue condenado y ya. Entonces, a eso se basa todo este embrollo que vino a convertirse esta definición de el limbo como esa cuarta postrimería. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegamos al final de esta primera parte. Si alguno de ustedes tiene de pronto alguna pregunta, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho antes de cerrar. Los invito para dentro de 8 días, la siguiente clase, vamos a ver la segunda parte, vamos allí a hacer una descripción del cuadro del infierno pagano y sobre todo nos vamos a centrar en el cuadro del infierno cristiano. Y vamos a ver las conclusiones que da el maestro Allan Kardec con respecto a todo este tema del infierno y del cual pues nosotros ya estamos en capacidad de, digamos así, de no dejarnos meter los dedos a la boca. Ya sabemos que ese infierno puede existir, sí, pero no como nos lo pintan, que son lugares obviamente transitorios, sí, y que hay aquí en el planeta Tierra hay lugares que están allí abajo de la corteza terrestre, ¿cierto? Que son lugares para suplicio a los espíritus que desencarnan y van allí a esas regiones del bajo astral, esas regiones umbralinas, que se conocen también como el umbral. Allí en esas regiones los espíritus van, pero no están condenados por toda la eternidad. Que ese podría ser, digamos así, como el purgatorio, pero no están condenados y que los espíritus allí constantemente están siendo visitados por sus guías espirituales para poderlos rescatar. Por eso la recomendación que se les hace a ustedes que se lean el libro Nuestro Hogar o La Vida en el Mundo Espiritual de André Luis. Ustedes van ahí a comprender mucho mejor estos lugares umbralinos, estas regiones del umbral. Que nosotros podríamos decir, bueno, parece como... Hay otra obra también de André Luis que se llama Obreros de la Vida Eterna, que es un libro hermosísimo también, donde se relata viajes que hacían estos espíritus. En el caso de André Luis con su comitiva iban a estas regiones umbralinas y había un lugar allí que se llamaba la Casa Transitoria, y como en esos lugares eran hordas de espíritus que estaban confinados allí y muchos de sentimientos supremamente pesados, tan densos, que dejaban una estela de fluidos nocivos en la misma atmósfera y que pasaban con unos aparatos gigantescos, una tecnología que uno ni se sospecha, y con el fuego depuraban toda esa atmósfera. Inclusive la casa transitoria la trasladaban los espíritus de un lugar para otro, porque venían esas comitivas que hacían esa sanitización de esos ambientes, de esos fluidos densos, corrosivos y pesados. A través del fuego hacían esa depuración. Pero no es un juego como el que nos estaba pintando aquí la Iglesia Católica en el infierno. Es un fuego purificador. ¿Listo? Bueno, queridos hermanos, quiero darles a todos ustedes las gracias por su tiempo, las gracias por su atención. Quiero desearles un resto de noche feliz y agradable. Que el Señor los bendiga, cuídense mucho y hasta la próxima.